Buenos días, amados hermanos, para darle una palabra de aliento de parte del Señor. La palabra se va a tratar sobre cómo Dios me enseñó a orar, a cambiar mi oración, o sea, cómo ha dirigido mi oración para su gloria y su honra. Amén, amén. Cuando vine a Cristo, yo oraba de manera egoísta. Yo pedía y creía que la oración se trataba solamente de pedir. O sea, pedir a Dios y pedir a Dios. Entonces, luego el Señor comenzó a limpiarme y yo seguía en pecado. Llegó el momento de pasar factura. En sueño, pasé un sueño que yo me iba al lodo. Entonces el Señor me sacaba y volví al lodo y el Señor me sacaba. Y hubo un momento que el Señor me dio a entender en el sueño, es que no entiende que te estoy limpiando. Y ahí me desperté. Entonces, eh, lo que le quería decir, que mientras nosotros estamos recibiendo del favor de Dios, que ve que las cosas van bien, que yo le pido algo al Señor y el Señor me lo concede, y mientras también yo busco de mi propia manera tratar de conseguir, porque no estamos tan limpios como para pedir con tanta santidad cuando venimos a Cristo al principio. Entonces estaba tratando de decir que al principio uno se basa en pedir y cree que eso es oración, pero Dios comienza a tratar contigo y que tú profundices más en Él. Entonces nosotros en nuestra humanidad creemos que vamos a poder lograr las cosas. Entonces comienzan batallas. Porque cuando ya Dios te está corrigiendo y ya Dios te está dando a entender que comience a aflojar cosas que a Él no le agrada, entonces ya comienza una batalla en tu vida. Porque ya no es que Dios me da, Dios siempre me da. Ya es momento de que Dios te dice suelta. Suelta la mentira, suelta la envidia, suelta el hablar mal de tu prójimo. Comienza a amar, comienza a perdonar. Quita toda vanagloria de tu vida que no le agrada a Dios. Entonces ahí comienza tú a sentir que tienes una lucha porque quiere hacer cosas, pero el Señor te está diciendo que suelte. Quiere hacer cosas, entonces comienza a haber cambio interno en tu vida. Entonces comienza a estar creyendo más en la palabra. Comienza a tener pérdida creyendo que estoy en muchas ocasiones. Cuando uno viene, uno cree que uno está acabando, que uno es lo más bonito, que todo el mundo lo mira, que uno tiene un orgullo por encima de la nariz. Eso pasa en la carne, cuando todavía estamos en la carne. Pero lo que debemos entender que estamos acabando es con nuestra propia vida. Pero el Señor nos va corrigiendo porque Él es el que nos moldea para su gloria y su honra. Como he pasado muchas etapas y yo sé que todavía me faltan muchas más que aprender, lo que le puedo decir que puedo entender en la forma como yo estaba y cómo el Señor me ha cambiado, y en la forma como veo a mi hermano. Entonces dice que en una parte de la palabra dice que eh, tenemos que ver que no podemos juzgar a nuestros hermanos por las cosas que ellos hacen, porque también nosotros en la vida pasada lo hacíamos igual o peor. Entonces, de ahí viene la paciencia, que si el hermano hace una cosa o la otra, tú dices, antes yo era así, antes yo caminaba así, pero no debemos de juzgarlo porque ha entrado un proceso donde Dios mismo va a lavar y va a ceñir ese carácter y va a trabajar en él así como ha trabajado en mí. Por eso yo no puedo basarme en el pecado de mi hermano cuando yo tengo muchísimas fallas, el Señor todavía está trabajando en mí. Entonces por eso dice que no juzguemos, porque antes como estaban ellos, o como están ellos en la actualidad, nosotros éramos iguales o peores. Pero el Señor en su misericordia nos sacó de la oscuridad y de ese mundo de pecado a su luz admirable.
para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Yo le pido al Señor que le dé entendimiento. Hay un versículo en la Biblia que no lo tengo, no lo busqué, pero yo sí sé que está así. Pero ya el Señor trataba conmigo para que dejara el egoísmo en cuanto a la oración. Cuando yo oraba, nada más yo pedía y oraba por mí. Yo no oraba por más nadie, oraba por mí. Pero el Señor fue tratando y tratando. Entonces ya el Señor estaba quitando cosas de mi vida que yo no podía percibir. Pero esos cambios internos, el Señor con el tiempo permite que se vean de manera que pueda una persona ver la santidad que Dios pone en cada uno de sus hijos. Cómo Dios lo limpia. Por eso usted puede ver que usted dice, pero fulanito, uno que usaba vicio o una que era prostituta, pero iba a cambiar. Jehová, Papá, Espíritu Santo y Jesús de Nazaret hacen cambios sorprendentes en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces, Dios es tan bueno que va, es decir, hay personas que piensan que Dios es tan bueno que puede aceptar el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios comienza a hacer una limpieza en ti y en mí para que flojemos lo que a Él no le agrada. Pero hay personas que persisten en seguir en Él y hacen un Dios que le acepta el pecado. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Póngase a leer la palabra. Comience a leer y escudriñar cómo Dios aborrece y limpia el pecado. Y limpia el pecado. Porque si somos hijos de Él para su gloria y su honra, tenemos que santificar su nombre donde quiera que vayamos. No ser solamente cristiano en la iglesia, sino cuando esté fuera de ella. No ser cristiano delante de la gente, sino cuando estemos a solas. Cuando vengan esos deseos de ver pornografía o de ver películas que a Dios no le agrada. Ahí somos cristianos porque Papá Espíritu Santo está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Él nada más no está en la iglesia. Él nada más no está cuando tú estás con los hermanos de la iglesia. Él está cuando tú estás solo y Él observa todo tu pensamiento y tu corazón. Y anhelamos para la gloria de Papá que los pensamientos y nuestro corazón se inclinen a una adoración a Él. Y esa adoración es la adoración que llamamos en espíritu y en verdad. Una constante búsqueda y armonía con Él. A veces Dios permite esas tormentas o huracanes en tu vida. Porque cuando Dios trata contigo y tú no dejas las cosas, a veces viene un huracán. En mi vida pasó un huracán que dejó en vergüenza todo. Lo que quizá yo quería ocultar o lo que quizá no era una persona de beber cerveza ni nada, pero salía con amistades que lo hacían. Entonces, habemos personas que cuando salimos todavía con estos tipos de amistades porque no la dejamos, entonces dice, mira, oculta la cerveza que por ahí está pasando el hermano y va a creer que yo estoy bebiendo. O mira, lo que sea que estemos ocultando o hablando o diciendo, tratamos de ocultar, pero a Dios no se le oculta a nadie. Y cuando usted va a rendir cuenta, no le va a rendir cuenta al hermano, es al Dios Altísimo, al Todopoderoso. Entonces la palabra nos dice que debemos de andar firme, pedirle al Señor que nos dé firmeza para poder estar firme en el Señor y no resbalar. Y si resbalamos, pues el Señor nos socorre y nos ayuda y nos levanta. Pero vamos a ser cristianos en la iglesia, fuera de la iglesia y cuando estemos a solo también. Entonces, en mi vida pasó un huracán que duró 10 años. Yo he hablado mucho sobre esto y ahora le voy a decir que es un huracán. Y refiriéndome a huracán, voy a referirle acerca del huracán María que pasó por aquí, por Puerto Rico, para la gloria de Papá. Amén, amén. Entonces, cuando pasó ese huracán, Puerto Rico se quedó casi 3 meses sin luz. No sé exactamente el tiempo, pero fue desde septiembre hasta diciembre. Para mí fue como 3 meses. En ese tiempo, cuando mi esposo y yo íbamos a Ponce, podíamos notar
que al no tener los árboles y los árboles no tapar nada porque se quedaron peladitos y muchos de ellos se cayeron, pudimos notar la fragilidad de los postes de luz que se cayeron y que estaban reconstruyéndolo. Entonces, al mismo tiempo pudimos notar que habían casas que nosotros no sabíamos ni siquiera que existían, pero al no haber el verdor y las cosas que las cubrían, pudimos notar las casas, pudimos notar riachuelos y ver más allá de lo que veíamos antes. Entonces, esos huracanes que pasan en nuestra vida, el Señor lo permite para que veamos la desnudez misma y el pecado de nosotros y la fragilidad, que por más que queremos, yo, somos bien frágiles y caemos. Pero el Señor nos levanta. Porque si Dios permite este proceso, es para darte en cuenta de tu pecado, de tu maldad, y que no hay nada oculto que Dios no traiga a la luz. Entonces es para decirte, mira tus obras, son malas, arrepiéntete, permíteme renovarte, permíteme hacerte florecer. Entonces hay momentos que Dios te quita todo, las amistades, hasta te saca de la iglesia, te quitan el trabajo, hasta tu familia te señalan. Y es un proceso de nuestro Padre Celestial para que caiga en fondo. Cuando ya tú no encuentras ya más dónde caer, que ya tú piensas que no puede caer más, quizá puede caer más, pero cuando ya tú no sabes, ya tú no estás firme ni nada, entonces está en la desesperación, en el hoyo de la desesperación. Ahí poco a poco tú comienzas a tener una relación con Dios y pedirle perdón por todas las cosas que hemos hecho mal. Así me pasó a mí. Entonces Dios comienza a cambiarte y poco a poco a levantarte. Y de ahí es que cuando ese corazón está contrito y humilde, susceptible, entonces Dios muestra su poder, el cómo Él te levanta a ti, así como me levantó a mí. Entonces de esa forma cambiaron mi oración. Las peticiones antes eran, primero era pedir para mí, para mí, para mí. Luego ya yo estaba pidiendo por un esposo que el Señor me lo dio. Estaba pidiendo por una visa para venir a vivir con mi esposo y mi hijo. El Señor me lo concedió. Estaba pidiendo por un trabajo. El Señor me lo concedió. Pedí por una casa. Gracias al Señor la tengo en Santo Domingo para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Pero cuando llegué aquí a Puerto Rico vinieron otras peticiones. Y la petición era que quería estudiar, que quería tener una casa aquí, que quería esto, quería lo otro. Y nada. Pero después, entre ese transcurso, mi esposo cayó en cáncer. Y ahí comencé a cambiar la oración. Ya no me importaba si estudiaba, si no estudiaba, si tenía casa, si no tengo casa, si tenía dinero o no tenía dinero. Mi esposo tenía en ese momento un seguro que era contra el cáncer y le iban a dar un dinero. Pero en ese momento ese dinero yo no lo quería. Yo lo que quería es que él estuviera sano. Entonces ahí va o me dio a entender el Señor que de qué vale tener dinero, de qué vale tener riqueza, si lo más importante es estar con una relación con Él, vivir una comunión de oración y lo importante que es vivir. Ahí pasé una experiencia que voy a tratar de explicarle porque comencé a valorar lo que es la salud, lo que es la vida y lo que es tener una relación con Dios. Ahí me sumergí en gemido que solamente el Señor conoce porque eran tan profundos que era un gemido para salud y no era para mí, era para mi esposo. Entonces ahí ya dejé de pensar en mí y comencé a pensar en otra persona. Entonces en plena pandemia, agosto 2020, desde el 16 de agosto hasta diciembre de ese mismo año, a mi esposo lo operaron 2 veces por cáncer, porque le pusieron algo para retener la incontingencia
y también para sacársela porque cogió una bacteria. No le aseguraban la vida y estaba bien difícil. Entonces, como estábamos en pandemia, no estábamos yendo a la iglesia, pero una hermana en Santo Domingo, Margarita, con la iglesia misionera de los Charamicos Sosúa, Puerto Plata, ellos tenían un grupo y había grupo de oración a las 3 de la tarde. Entonces yo me ponía a orar, a orar. Pero yo estaba pasando el Niágara en bicicleta. Yo no lloraba delante de mi esposo para ser fuerte, pero cuando no aguantaba la lágrima me iba para afuera a llorar y a clamar, a hablar con mis hermanas. Y yo me sentía que estaba pasando una situación tan difícil porque estaba en un país que no era el mío y no había persona a quien yo, ¿cómo le digo? Con quien yo contar. Entonces, como yo estaba así, me sentía sola, que estaba como quien dice con mi esposo, comencé a clamar a Dios por mi esposo y por la salud de él. Hubo un momento en la vida que yo dije, Dios mío, hay gente que son tan mala que no le pasa nada, pero mi esposo que es tan bueno, mira, se está muriendo en el hospital. Entonces ahí vino un cocotazo del Señor, ¡pra! Mi misericordia. En ese momento yo no entendía. Yo estoy diciendo cómo Dios ha cambiado mi proceso de oración y cómo Dios me ha moldeado y así como Dios lo puede moldear a usted. Entonces, cuando el Señor me dio esa palabra que me quedé aturdida, misericordia, ¿qué es eso? Después cuando pude llegar a la iglesia, el Señor no deja nada. El Señor, cuando te da la palabra, te da también el entendimiento. Busca personas que te den a entender o Él mismo hace maravilla para que tú puedas entender lo que Él te está diciendo. Entonces, antes de todas esas cosas, una hermana me dijo a mí, antes de que mi esposo cayera ahí, todo va a estar bien. Cuando me dio esta palabra, yo dije, ese todo va a estar bien, trae algo bien profundo. Entonces, aunque la palabra estaba que todo iba a estar bien, habían incertidumbre, pasé problemas bien difíciles. Entonces yo sé eh, que hay palabras que vienen y van a salir bien, pero a veces hay un proceso, hay un desierto que por tú no saber cómo es ese desierto, le voy a explicar algo con relación a esto que me vino a la mente para la gloria de Jehová Jesús, Espíritu Santo. Le voy a explicar que cuando el Señor sacó su pueblo de Egipto, primero fue una lucha para poderlo sacar, pero al fin lo dejaron. Cuando ellos estaban yendo, entonces comenzaron a perseguirlo. ¿Y qué pasa? Había palabra del Señor, Dios lo iba a sacar para su gloria y su honra. Y entonces ellos se sentían perseguidos. Cuando ya no encuentra a dónde ir, cuando se encuentra la incertidumbre, Moisés clama a Dios. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Tiene la vara, extiéndela y marchen. Ellos lo que veían era el mar rojo. A veces no encontramos nosotros que no hay salida y no sabemos. Y está esa incertidumbre. Pero aparte de la incertidumbre, te puedo decir que hay una fe grandísima en Dios. Que Dios, cuando tú comienzas a caminar en fe, abre las puertas conforme a su voluntad. Entonces ahí, cuando ellos comenzaron a marchar por el mar rojo, comenzaron a abrirse el mar. Entonces eso pasa en nuestra vida, que cuando nosotros comenzamos a andar en fe, entonces las cosas suceden hermosamente. En este proceso, en este desierto o en este huracán que pasó por la vida de mi esposo durando más de 3 meses en el hospital, hubo un momento que yo tuve como un encuentro con el Señor. No sé si fue una visión, no sé si fue un sueño, no sé cómo decirle, pero en ese momento yo sentí que estaba cayendo en un túnel. Y no solamente era un túnel negro, y no solamente eso, que había un temblor de tierra, que todo. Entonces yo estaba en el hospital y yo estaba tratando de cuidar a mi esposo, fue muy real. Y yo estaba tratando de que él no se cayera por la condición que él tenía. Pero en el mismo momento mi alma y mi espíritu estaban clamando a Dios por mi hijo, porque no estaba cerca de él, yo estaba en el hospital. Y el sueño o la visión fue tan profunda que mi físico estaba con mi esposo, pero mi cuerpo y mi alma estaban clamando por mi hijo que no lo tenía cerca.
Entonces, cuando yo estoy cayendo a ese hoyo, hay una voz que me dice, si te mueres ahora, ¿a dónde tú vas a ir? Yo me quedé sin palabra y muda. Sin palabra y muda porque dentro de mí yo quería decir que me iba con Cristo, pero a la vez no me atreví porque sabía que no estaba preparada. Entonces, amados hermanos, Dios trata con nosotros. Dios demanda de nosotros una relación íntima. Más que estudiar, la palabra siempre se debe de estudiar. Estoy hablando de estudio, bueno, de estudio de libro, de estudio de cualquier otra cosa. Pero la palabra es la palabra y tenemos que estudiarla. Dios mismo nos manda a nosotros a escudriñarla esa escritura porque en ella está la vida eterna. ¿Os parece que en ella está la vida eterna? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo que le quiero decir con esto es intimidad, es oración. Es cuando usted va a Dios y usted habla con Papá Espíritu Santo, pero a la vez Él le da a entender muchas cosas que solamente Él puede hacerse entender. Esa es la relación que todo humildemente anhelamos. Hay un momento que usted tiene que estar en silencio para escuchar su voz. Hay momentos que solamente Él te pueda entender, alábame. Y nosotros le alabamos en espíritu y en verdad. Y hay momentos que Él te da dirección. Yo quería hablar un tema porque estaba escuchando en YouTube a la pastora Virginia Brito con relación a la antorcha. Y nosotros, todos los hijos de Dios, estamos en un mismo gemir para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Y es un movimiento que según su voluntad le pedimos a Papá Espíritu Santo que comience a encender el fuego. Que se comience a encender ese fuego del Espíritu Santo en cada una de las personas conforme a su hermosa voluntad. Y que haga un derramar porque sabemos que Dios está a la puerta. Y gemimos por las almas y también por nosotros mismos, por nuestros familiares, queriendo que Dios lo toque. Entonces nosotros estamos pidiendo un avivamiento y que sea Dios uniéndonos en un mismo sentir para anhelar su presencia y hacer conforme a Él le agrada. Y le pedimos al Señor que cualquier cosa que venga en contra de Él, que sea el Señor llevándolo a la obediencia de Cristo. Porque a veces nosotros no queremos orar, pero tenemos que orar. Porque la oración es la comunión con Papá Espíritu Santo. Y esas oraciones llegan al trono. Y Dios, para su gloria, Él es santo con toda santidad y bueno con toda buenedad. Él escucha la oración de cada uno de sus hijos y de toda la persona. Pero Él escucha la oración que gime de un corazón humilde y genuino. Un corazón quebrantado. Un corazón que anhela su presencia en espíritu y en verdad. Amén, amén. Entonces yo quería hablar sobre la legalidad espiritual, pero el Señor me puso este tema sobre la forma o diferentes formas que nosotros oramos. Dios tuvo que hacer un cambio en mi vida y pasar yo por un proceso de casi 10 años y Él poco a poco fue moldeando, porque el propósito que Él quiere en mí o en cada uno de ustedes, para según su voluntad, se va a hacer conforme a Él le agrada. Es Él, no somos nosotros. Por eso dice que Dios no ha terminado la buena obra que ha comenzado en mí, en ti y en cada uno de mis hermanos. Y quien comenzó la buena obra, para su gloria y su honra, nos rendimos para que sea Él que lo haga. Completamente muerta para que viva Él. Ese es mi llamado. Completamente muerta para que viva Él. Entonces, cuando tuve este sueño, para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo, pensé en mi hijo, me atemoricé. Entonces yo hablaba con la pastora Diega, con la pastora Diega Bier de allá de Sosúa Charamico y también con mi hermana Margarita, porque había muchas cosas que yo no entendía, pero el Señor pone ángeles, ángeles que acampan alrededor de ti y usa personas para que tú entiendas que tú no estás sola y que hay un ejército de ángeles que Dios pone para el cuidado tuyo y para que la palabra de Él vengan a tu vida y para enseñarte a ti a tener relación y comunión
con Jehová Jesús, la gloria es para el Espíritu Santo. Amén, amén. El Señor me enseñó ahí lo que era misericordia. Cuando me dio el golpe, que yo decía, es que hay gente que son tan malas y no le pasa nada, y mi esposo tan bueno, entonces, mi misericordia. Me dio a entender que misericordia es porque Dios es tan bueno, que aún nosotros siendo malos, Dios sigue siendo bueno, que Él nos perdona por su misericordia, y misericordia significa un favor que no merecemos, pero que Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos, al igual que le está dando a usted la oportunidad de arrepentirse de corazón conforme a Él le agrada. Su corazón nada más lo conoce Dios, no lo conozco yo. Yo le digo por mí lo que ha pasado en mi vida, pero en el de usted yo no sé. La gloria es para el Señor, amén, amén. Entonces Dios te está dando la oportunidad de que lo acepte. Él quiere salvar tu alma, Él quiere trabajar en tu vida. Permítele la entrada al caballero de la cruz. Cuando usted acepta al caballero de la cruz, que es mi Señor Jesucristo, entonces Papá, Espíritu Santo y Jehová y Jesús hacen morada en tu corazón y van dirigiendo tu vida. Ya no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Hay momentos que quizá tú quieres salir de un lugar porque no soporta el proceso, pero en ese proceso Dios está moldeando tu carácter y es necesario que deje que el Señor te moldee. La gloria para Jehová Jesús, Espíritu Santo. Termino diciendo que Dios permite el desierto, el proceso y las tribulaciones para moldearte. El Señor ahí forja y forma tu carácter. Quiero hablar sobre un tema, sobre el carácter del cristiano o el carácter del pastor. Por eso es que usted ve que esas personas son tan utilizadas por Dios, pero tienen un carácter que solamente Dios se lo permite para que puedan resistir los confrontamientos futuros. Ese carácter es Dios que lo forma y lo forma en usted y en mí, hermano, para la gloria de Papá. Y sacar cosas de tu vida o darte a entender según su voluntad lo que Él quiere. Como dijo ese ángel, todo va a estar bien. Pero qué proceso, hermano. Cuántas dificultades. Mi esposo ya se sentía más seguro en el hospital, que aun cuando le daban de alta, ese esposo mío se sentía mal y quería volver para la habitación. Y yo dándole la mano decía, no te preocupes, poco a poco, poco a poco. Y así. Pero ese esposo mío quería devolverse. Pero él fue por un problema y terminó con paro renal casimente. O sea, ellos le hicieron 2 Herbalife y esa tinta le dañaron los riñones. Entonces ya no era el problema de cáncer, ya no era el problema de ponerle algo para la retención de contingencia, ya tenía otros problemas. Entre ellos también problemas de ansiedad. Gracias al Señor, el Señor moldeó la forma de cómo yo oraba. Antes yo pedía para mí, pedía y nada más quería recibir. Llegó un momento que ya el Señor me estaba exigiendo y yo, aunque no quería soltar, entonces me permitió pasar por una tormenta que la gloria es para el Señor. Tuve que despojar todo para venir a Él. Todo, hermano. Todo es como la canción que dice, haz lo que quieras hacer conmigo, haz tu voluntad, ya no vivo yo, vive tú, papá. Amén, amén. Gracias a Dios moldeó mi forma de orar, la manera de ver la vida y colocarlo a Él en primer lugar. Entonces, amados hermanos, cuando a veces nosotros decimos y nos quejamos por la cosa que tenemos, por la cosa que no conseguimos, pero cuando viene la enfermedad, ¿cómo valoramos la salud? Cuando viene la enfermedad, ¿cómo entonces nos aferramos a Dios y queremos buscar más de Él? Usted es una persona rica. Ponga a Dios en primer lugar porque Él es la riqueza. Y hablando de eso, le voy a hablar sobre un corito que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Y esto va a durar un poco de minutos. Dice, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana,
todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén, amén. Y una canción que me ha tocado mucho es Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amante, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Le pido a papá que toque sus corazones, a papá Espíritu Santo que lo toque de manera muy especial. Que Dios le bendiga para su gloria y su honra, y Cristo le ama. Amén, amén.